Muchísimas gracias. Saludo primero a todos los que nos están viendo y escuchando. Un placer estar aquí con Santi. Y bueno, obviamente ya después de la intro me voy a ir directo a lo que venimos, ¿no? Justo mencionaba a Abraham, ¿no? Que obviamente muchos de nosotros probablemente ya escuchamos la entrevista en el Valle de los Tercos, y precisamente una de las tareas que me di fue poder rascarle un poquito más de lo que ya escuchamos de tu historia ahí, Santi. Y para entrar rápido, me gustaría que nos platiques un poquito más antes de Santi el inversionista, que nos cuentes, Santi el emprendedor, cómo sucede eso y cómo das el brinco de repente a VC. Bueno, muchísimas gracias por tenerme aquí. Buenas tardes, buenas noches a todos. La verdad es que creciendo nunca pensé que iba a ser emprendedor, que iba a ser inversionista, que iba a estar viviendo en Silicon Valley. Ese nunca fue parte del plan. Mi papá era mecánico y yo pensé que eso lo iba a hacer, arreglar autos y quedarme en Argentina por el resto de mi vida. Se dio que cuando me gradué de la universidad en Argentina, estábamos pasando una crisis grande que parece que la tenemos constantemente en los últimos no sé cuántos años, pero bueno, la historia de la Argentina es para otra sesión más larga. Esta va a ser más divertida por lo menos. Pero habiéndome graduado de la universidad como economista, no pude encontrar trabajo. Busqué, traté de aplicar a todos lados, no conseguí nada. Y fue así como, en lugar de hacer absolutamente nada y de escribir a todos mis amigos que estaba desempleado, decidí empezar una compañía, como para por lo menos estar haciendo algo. Y eso es como llegué a todo el mundo de la tecnología y de la innovación, simplemente porque no tenía opción. Y una cosa fue llevando a la otra. Empecé la compañía en Argentina. Era una compañía de e-learning, hacíamos educación virtual y nos financiábamos principalmente con la generación de contenidos. No conocía el mundo de venture capital, nunca levantamos capital. Entonces una cosa nos fue llevando a la otra y después vinimos a Estados Unidos con mi socio para tratar de ver si podíamos vender nuestro producto acá, y ahí es que descubrimos Silicon Valley y fue un shock enorme entender que había otra manera de construir compañías y queríamos aprender más de eso. Entonces fue ahí que vendimos la compañía y decidimos venirnos acá a Silicon Valley para entender cómo funcionaban las cosas. Básicamente un emprendedor accidental más que un emprendedor determinado a empezar una compañía. ¿De qué año más o menos estamos hablando cuando sucede esto, que van por primera vez a Silicon Valley? Tengo 43 y así que debe ser 20 y pico de años, 20 años. Empezamos la compañía en el 2000, momento en donde todo estaba implotando, toda la parte de tecnología. Entonces, mal momento para empezar compañía de tecnología también. Sí. O sea, el timing es lo que tengo que encontrar un poco mejor. Mi pregunta en cuanto al tiempo precisamente es porque ahora la mayoría de los que están aquí ya tienen súper claro qué, dónde y por qué quisiera alguien estar en Silicon Valley si tienes una startup o si estás empezando una empresa de tecnología, ¿no? Pero en aquel entonces, ¿era así de claro? ¿O cómo fue que, o sea, cuál fue el camino que te tomó como para dar con Silicon Valley desde Argentina? No era claro para nada. Incluso con la gente con la que hablábamos, cuando estábamos empezando a explorar, expandir la compañía, potencialmente venir a Estados Unidos, la respuesta más común que teníamos era: ¿se van a ir a Estados Unidos? Múdense al centro de tecnología e innovación que se llama Miami, Florida. Ahí los puedo conectar con todo el mundo y ahí es donde realmente pasa la cosa. Y yo no conocía absolutamente nada, entonces para mí eso fue lo que terminé haciendo. Me mudé a Miami, Florida, y pensando que ahí era donde iba a pasar el resto de mi vida, y después de a poquito empezamos a tener clientes de gobierno y eso nos llevó a Washington, D.C.
y estuve 5 años viviendo en Washington, D.C., pensando que ahí me iba a quedar. Y después me involucré con Endeavor, que muchos de ustedes deben conocer, y cuando me seleccionaron como emprendedor Endeavor, ahí es cuando me invitaron a Silicon Valley, hacían el primer Silicon Valley Tour, y yo como no conocía nada de este lado de la costa, dije, bueno, espectacular, vamos a ver qué hay ahí. Y ahí de vuelta, de casualidad, que descubrí este ecosistema y no lo podía creer. Era conocer un emprendedor, un inversionista, otro emprendedor, y todos hablando de cómo te daban millones de dólares por una participación minoritaria en la compañía, no querían control, y era ¿cómo? Te dan plata, no quieren el control, no quieren tener el título de tu casa, los derechos a tus hijos, a tu salario de los próximos 150 años, no lo entiendo. Y ahí es que la curiosidad me mató y dije, tengo que venir acá a entender cómo funciona. Claro. ¿Y cuánto tiempo, una vez llegado a Silicon Valley, cuánto tiempo te tomó para hacer esa transición de emprendedor a querer entrar al mundo del venture capital? Me salí de la compañía en el 2007, de mi compañía en el 2007, y como emprendedor latinoamericano, muchos de ustedes por ahí le suena familiar esto, pero tenía la cabeza quemada. Ya no podía pensar, no sabía qué hacer. Y ahí me tomé 2 años y me fui a estudiar simplemente para resetear la cabeza y poder enfocarme en la siguiente aventura. Entonces, 2007, 2009 estuve estudiando y 2009 de vuelta, mal timing mío, salgo de vuelta al mercado laboral, el mercado acá en Estados Unidos destruido con la crisis financiera. Entonces, caímos acá en Silicon Valley en el 2010. O sea, yo me gradué en el 2009. Viajé durante 6 meses, básicamente hicimos un listadito de cuáles son los países a los que no vamos a ir con chicos, con mi mujer hicimos esto. Y era bueno, vayamos a todos esos países ahora y después vamos a Silicon Valley, por ahí cuando nos mudemos la cosa ya se ajustó y por ahí conseguimos trabajo. Entonces caímos en el 2010 y yo estaba obsesionado con quiero entrar en un fondo de inversión para aprender cómo toman decisiones, para aprender cómo funciona y después de 2 años salirme y empezar otra compañía. Y ese es uno de mis fracasos más exitosos. 10 años después todavía sigo en el fondo de inversión. O sea, tu objetivo final no era quedarte, pues era solamente aprender. Era aprender cómo pensaban, cómo analizaban las compañías para tratar de participar de ese sector. Mi sueño era, voy a entender cómo toman las decisiones, qué es lo que optimizan, qué es lo que priorizan, entonces después puedo hacer ingeniería inversa del proceso y empezar una compañía y poder levantar capital y poder tratar de emular lo que estaba viendo acá. Fíjate, algo de lo que acabas de decir me suena muy familiar porque justo el otro día escuchaba, o más bien leía, un tuit de alguien que dijo, la mejor forma de llegar a VC no es por finanzas, sino es, creo que por marketing o algo así, ¿no? Entonces, lo que yo te quería preguntar, ¿tú crees que haya un mejor camino para llegar a VC? Me lo pregunto todo el tiempo. La verdad que estoy súper agradecido que ahora estoy donde estoy. Me despierto todos los días y disfruto lo que voy a trabajar. Disfruto de las personas con las que voy a hablar. Me encanta mi trabajo y me siento afortunado de estar acá. Pero si pudiese tener más control, lo que hubiese hecho es, hubiese venido acá 10 años antes. En el 2009, en el 2000, cuando no podía conseguir trabajo, me hubiese encantado encontrarme con alguien que me diga, mira, no pierdas tiempo, andate a Silicon Valley y empezá ahí. Pues yo me vine acá y ya tenía 33 años. Y no tenía ninguna red de contactos, no conocía absolutamente nada, entonces no fue fácil entrar en este mundo. Es un mundo bastante cerrado, en donde todo el mundo se conoce, todo el mundo va a los mismos partidos del fútbol de acá, de Estados Unidos, que no es mi fútbol, van a los partidos de béisbol, de básquet y todas esas cosas, y a mí me llevaban a un partido de béisbol. Y era, bueno, ¿qué pasa ahora? Nada, durante las próximas 4 horas vamos a comer hamburguesas, choripanes y tomar cerveza. Y
pero 4 horas, sí, pueden ser 4 o 6 horas. Entonces es muy distinto a lo que yo estaba acostumbrado. Entonces me costó un poco entrar en esto y la verdad es que al principio trataba de replicar lo que veía en otros lados. Era, bueno, si a esta persona le va bien y están haciendo esto, esto es lo que tengo que hacer. Y con el paso del tiempo me di cuenta que me estaba sacando un montón de energía tratar de ser alguien que yo no era, y eso es lo que me ayudó un poco a encontrar mi propio camino dentro de lo que es el mundo de inversiones. Claro. Algo que yo he visto mucho, e inclusive me sucedió a mí, es cuando uno llega acá, siempre tienes que aprender y pelear como con varios choques, ¿no? Uno es el choque cultural, otro obviamente es el choque de lo avanzado que está el tema tecnológico y un poco de negocio también y todo. Para ti, ¿cuál causó más choque? Cuando llegué acá a Silicon Valley venía con la idea de que iba a ser súper abierto, súper inclusivo, en donde no importaba de dónde venías, quién eras y cuántos apellidos tenías, que igualmente te iban a generar oportunidades, y me encontré con que no es tan así. Me encontré con que cuando empecé a contactarme con fondos de inversión, me acuerdo tenía un CRM, traqueaba todos los fondos de inversión, la respuesta más común que escuchaba era, mirá, no hay latinos en venture acá, deberías encontrar alguna otra cosa. Lo cual a mí me generaba, por un lado, frustración, porque me hacía pensar, ¿qué pasa? No tenemos algo que nos permita ser inversores, y por otro lado me daba energía, porque era, ok, te voy a demostrar que no es así, que podemos hacer lo que querramos. Pero esos prejuicios me chocaron mucho, sobre todo por el marketing que yo había leído de Silicon Valley, en donde no importa de dónde venís, no importa lo que sos, hay muchos prejuicios. Y lo sigue habiendo, la gente creo que ahora es más cauta en lo que dice, pero esa fue una de mis grandes desafíos al venir acá, tratar de entrar y tratar de ser quien soy y lograr cosas sin dejar de ser quien soy. Claro. Sí, creo que una de las cosas que le toca aprender a todos los que venimos de Latinoamérica a la mala es precisamente como esa diferencia entre lo que es el Bay Area, el San Francisco Bay Area, ¿no? Y todo este rollo de la apertura, diversidad y todo esto, versus lo que es la parte de Silicon Valley de esta área, ¿no? Es como, es otra mentalidad. Básicamente, ¿cuál fue la clave o la primera oportunidad que tuviste para empezar ahora sí a estar en VC? Creo que ahí es donde los latinoamericanos tenemos una ventaja enorme, y esa ventaja es que las cosas no nos fueron servidas en bandeja de plata. La hemos tenido que luchar y estamos acostumbrados, digo, la tenemos que luchar para llegar a fin de mes, la tenemos que luchar para que nos conecten la luz, la tenemos que luchar para que nos manden una factura. Todo es una lucha y estamos acostumbrados a eso, mientras que acá, como las cosas funcionan tan bien, hay gente que no está acostumbrada a eso. Entonces, cada vez que te dicen, no, mira, no se puede hacer, es, ok, no se puede hacer, listo, me voy a probar otra cosa. A nosotros nos dicen, no se puede hacer, y es una mezcla de haberlo pasado y una mezcla de ser testarudos y decir, no me importa, me voy a seguir pegando la cabeza contra la pared hasta que eventualmente se va a romper. Entonces yo seguí intentando, y lo que tuve, que fue, la verdad, en parte por intentar y en parte por suerte, conocer a gente que me ayudó un montón. Hay una persona que yo le estoy eternamente agradecido, que es otro argentino que está acá en Silicon Valley, que se llama Alex Méndez, que empezó una compañía, se la vendió a Cisco, después empezó un fondo de inversión, y cuando me junté con él, mira que no me hizo muchas preguntas, me dijo, mira, ¿querés hacer esto? Vení, acampá acá en la oficina nuestra, sumate a nuestras reuniones y fíjate si es lo que te gusta. Y yo me quedé como, ¿en serio? ¿Me está diciendo que puedo venir acá a tu oficina, estar con ustedes y ser uno más? Y eso es lo que me abrió una puerta enorme a empezar a generar mi red de contactos y a entender que esto me gustaba. O sea, al principio, en lo que es inversiones, es muy difícil saber si uno es bueno o no. Yo estoy hace 10 años haciéndolo y todavía no lo sé, pero por lo menos en los primeros momentos me di cuenta que me encantaba lo que estaba haciendo.
y me encantaba ver lo que hacían las otras personas que estaban en el fondo de inversión, no únicamente con los emprendedores con los que trabajaban, sino cómo manejaban el resto de sus vidas, en donde se enfocaban en la familia, trabajaban durísimo con los emprendedores, hacían kickback y recontribuían a la comunidad. Entonces ese balance me inspiró a decir, bueno, esto es lo que quiero hacer. Oye, y por ejemplo, en Latinoamérica, ¿crees que hagan falta, o inclusive todavía en Silicon Valley, que haga falta más gente que abra esas puertas para gente que quiere venir a Latinoamérica? Siempre hacen falta más. Lo que también veo es que muchas veces desde América Latina a mí me contactan un montón de emprendedores de toda la región, todo el tiempo, y el discurso general es, che, ahora no con COVID, ¿no? Pero antes era, voy a estar la semana que viene en Silicon Valley, nos podemos juntar el lunes a la mañana. Y es, para la semana que viene yo ya generalmente tengo todo agendado, los lunes son nuestras reuniones de comité de inversión, pero bueno, venís de México, de Argentina, de Brasil, ok, voy a hacer lo imposible para hacer un hueco y que nos podamos juntar. Nos juntamos y no tienen nada preparado, es bueno, yo vengo acá, voy a estar una semana, quiero hacerte el pitch, y después me voy a ir los otros 3 días a Napa porque hay buenos vinos, y después vengo el viernes y ahí estoy esperando que me des el term sheet. Y es time out, no funciona así. O sea, tenés que construir relaciones, tenés que manejar las expectativas, y es un proceso, no una transacción. Entonces, lo que creo que hace falta es preparación, como la que están haciendo ahora con todas estas charlas, para que la gente sepa cómo funciona el ecosistema, y después de esa preparación, ahí sí, la gente está, porque Alex Méndez sigue acá y sigue recibiendo llamados, ahora estoy yo, hay un montón de gente que está dispuesta a dar una mano para el que necesite. Claro. Y de haber tenido esta primera experiencia que te abrió las puertas, Alex Méndez, ¿cuál fue el trayecto de ahí a entrar a Emergence? Con Alex hice una pasantía cuando estaba estudiando, entonces trabajé 2 meses básicamente, no mucho más que eso, pero me permitió tener algo de experiencia y entender lo que buscaban los que manejaban los fondos. Y lo que buscaban en mi mente simple era alguna oportunidad que ellos no estén viendo. Entonces no tenía sentido prepararme en lo estándar que estaba hablando todo el mundo, porque en un mes no iba a poder tener más conocimientos que la gente que estaba en ese sector hace 10 años. Pero si podía presentar algo, aunque fuese disparatado, que la gente diga, pucha, por ahí tiene algo acá, el costo de oportunidad es súper bajo. Si podés contratar a alguien o podés tener a alguien dentro del equipo que te va a traer esa oportunidad, que te genera el 100x en todo el fondo, el costo de pagarle es nada. Es un error de redondeo. Entonces me di cuenta de eso trabajando con Alex Méndez. Entonces cuando vine acá en el 2010, empecé a hacer eso. Y con cada uno de los fondos con los que me reunía, les hacía un background check exhaustivo. Era el stalker profesional para entender qué es lo que hacían, qué es lo que no hacían, qué deportes les interesaban, y cuando tenía esas reuniones poder meter esas cositas en la conversación para que después se queden pensando, no fue una charla general de el mercado de Venture Capital crece y Serie A es el más importante, y tecnología, e innovación y colaboración, porque básicamente se lo escuchan todos los días. Y mi pitch era más que nada, venimos de América Latina, vimos cómo las recesiones afectan a la gente y los productos, y esto es 2010, estamos viniendo de una recesión en Estados Unidos, hay muchas similitudes en lo que vivimos en la Argentina. Yo me acuerdo que hablaba incluso de, puede haber inflación con todo este estímulo que están haciendo, eso va a generar un impacto en el valor de la moneda, por lo menos era algo distinto. No hacía falta que sea correcto o no, sino que sea, esto no lo escuché antes. Pues nos juntamos y charlamos un poco más. Y así es que conocí a la gente de Emergence, y me acuerdo que hablé con Kevin, uno de los socios ahí,
Fue mi primera interacción y me acuerdo de haberle preguntado, ¿ustedes están contratando? Y su respuesta obvia es, no, nosotros no contratamos. Pero tuvimos una charla así medio rara y 3 días después me manda un mail y me dice, che, buenísima la charla que tuvimos, ¿por qué no nos juntamos así conoces a otro de mis socios? Y así es como empezó a generarse esta oportunidad y después me dijeron, mira, ¿querés sumarte? No tenemos un path a partner y para mí era ideal porque yo no quiero ser partner, yo quiero entender cómo funcionan, voy a ser el que saca las fotocopias, el que conecta las redes, el que arma los muebles, el que prepara café, no soy muy bueno, pero lo voy a intentar, y voy a estar en todas las reuniones, y voy a entender cómo funcionan las cosas, y eso es todo lo que quiero. Y bueno, 2 años se transformaron en 4, en 6, en 8 y en 10. Algo que me queda muy claro es toda la parte del estudio, el análisis y el de ir bien preparado, ¿no? Y eso es algo que yo también veo en el fondo en el que estás ahora, ¿no? En Emergence. Ustedes, obviamente, para hacer inversiones en ciertas compañías y en ciertas tecnologías en etapas tan iniciales, digamos, ¿no? Por ejemplo, invertir en Salesforce cuando Cloud apenas era no tan popular, ¿no? Inclusive tú buscar a Zoom, ¿no? Cuando ellos ni siquiera estaban levantando capital, ¿no? Entonces, para todos los que llevaron este curso, ¿qué tan importante es también toda esta parte de el conocer de las industrias, las tecnologías, los emprendedores, las tendencias, etcétera? Me imagino que en este grupo debe haber gente mucho más inteligente que yo, entonces probablemente no todos lo necesiten, pero para gente como yo, que no somos los más inteligentes, el trabajo, el laburo es lo que nos permite diferenciarnos. Esa preparación, y para nosotros es ese foco. Cuando mis socios empezaron el fondo allá en el 2004, fue después del dot-com crash y nadie quería hablar de dot-com, y empezaron con una tesis medio rara en ese momento, y su tesis era que todas las plataformas de empresas de tecnología se iban a mover de servidores on-premise a la nube. Y la gente se le reía, nadie va a mover los datos a la nube, eso nunca va a pasar, la seguridad, la latencia, esto, lo otro. Pero al tener una opinión contraria y una opinión preparada contraria, es lo que les permitió entrar en Salesforce cuando nadie creía en eso. Entonces, para nosotros como fondo, no somos un fondo enorme, no tenemos miles de billones de dólares under management porque no es lo que queremos hacer. El foco nuestro es, en nuestra industria, ser los mejores. Y dentro de nuestra industria, con el poco tiempo que hemos tenido en el mercado en comparación con otros fondos, haber invertido en compañías como Salesforce, Box, Yammer, Viva, Crunchbase y muchas otras, nos demuestra que ese foco tiene sentido. Por ejemplo, mencionaste Zoom. Zoom no fue algo que sacamos de la galera un día, nos cruzamos, le tiramos unas monedas y así salió la inversión. Un poco con mi experiencia de tener gente conocida en lugares afuera de Estados Unidos, me llegué a frustrar mucho con todas las tecnologías que había y tenía esta convicción de que iba a haber algo que nos permitiese conectar al mundo. Y 3 años, creo que de los 2010 al 2013, es que investigamos todas las tecnologías. Salió una nueva compañía de videocomunicaciones y nos juntábamos con los emprendedores, entendíamos cómo funcionaba y después de hacer todo el análisis esta no es suficientemente diferente. Y entonces cuando llegamos a Zoom, que lo descubrimos haciendo pruebas de distintas tecnologías, nos dimos cuenta que había algo distinto. Después conocimos a Eric, al CEO, vimos las métricas y todo eso fue confirmatorio de lo que pensábamos y era que lo que estaban haciendo era totalmente distinto. Y eso nos dio la convicción de poder invertir cuando la inversión no era obvia, cuando nadie se quería incluso juntar con Eric, el CEO. Y esas son las inversiones que generan los outsized returns, porque no son obvias en el momento, no hay competencia para entrar, y si las cosas van bien, es un escenario binario, va espectacularmente bien o va a cero. Pero el downside que tenés
está limitado, podés perder todo el capital que pusiste, pero el upside es ilimitado. O sea, nosotros cuando invertimos, creo que la evaluación en la que entramos era 180 millones, que para nosotros era un disparate en ese momento. Esto es una locura, no tiene ningún sentido, pero teníamos la convicción de que Eric era uno de esos líderes únicos y el producto que había armado era increíble y la satisfacción de los clientes, del cliente que decía, me apagan esta tecnología y renuncio, me voy, me retiro, no puedo seguir trabajando, nos generó esta convicción de, tiene sentido. Y ahora mirando cómo está la evaluación ahora, y es obviamente que tenía sentido. Pero en ese momento no era tan obvio, era simplemente tener la mente preparada y hacer todos los deberes de juntarte con toda, tener el índice de qué es lo que está pasando en el mercado. Entonces, cuando encontrar la correcta, podés convencer a todo el equipo y lograr hacer la inversión. Una de las cosas que me llamó mucho la atención es, número uno, que tú descubriste a Zoom, o ustedes descubrieron a Zoom no como inversionistas, sino como usuarios primero, ¿cierto? O sea, ustedes estaban buscando una herramienta que fuera mejor que lo que utilizaban y de ahí fue en donde dieron con Zoom, ¿no? Entonces, aquí algo que se me hace muy interesante también en lo que tú dices es, muchos emprendedores que yo conozco que tienen startups y que han recibido ya capital, de repente me dicen, es que mis inversionistas los vi el día que firmamos y después me depositaron y no me han ayudado en nada. Algo que yo he visto en entrevistas, inclusive hay un quote en el website de Emergence de Eric Yuan, en donde dice que ustedes básicamente se convirtieron pues en familia para él, ¿no? O sea, ¿qué diferencia hace, ¿no? Entre un VC que solamente te da lana, dinero, plata, a un VC que llega y trabaja contigo y trata de entender y alinearse a tu visión y trata de aportar a tu crecimiento y todo esto? O sea, obviamente hay diferencia, ¿no? Hay diferencia, pero creo que no iría tan lejos como para decir una está bien y una está mal. Porque todos somos distintos y todos buscamos distintas cosas. Hay gente que prefiere dame el dinero y no me llames y yo te voy a llamar cuando tengo un problema o cuando tengo buenas noticias o malas. En el medio no me molestes. Y hay inversores que ese modelo les funciona. Para nosotros, como fondo y como individuos, yo hago una nueva inversión por año. Como fondo hacemos entre 5 y 7 nuevas inversiones por año. Entonces, estamos súper involucrados y hacemos esto porque generamos retornos para nuestros inversores, pero también porque nos encanta hacerlo. Entonces, en el grupo nuestro, dentro de Emergence, todos compartimos esos valores y esos valores parten de la gente nos importa más allá del negocio en el que están. Entonces, si no tenemos esa relación, por más de que por ahí sean buenos negocios, no es un negocio en el que nosotros queremos estar. Pero de vuelta, no me parece bien o mal, sino que el juicio depende de lo que cada uno esté buscando. Lo que sí tiene sentido es que como emprendedor, uno tiene que tener bien claro qué es lo que está buscando. ¿Está buscando el que te dé el dinero y que no te llame más? ¿O está buscando el que te pueda agregar valor y al que puedas llamar con un problema de la compañía, un problema personal, y si lo ves en la calle no te haces el idiota y mirás para el otro lado, sino que te entusiasma la oportunidad de hablar con él o con ella? Entonces, para mí es eso de donde tiene que partir, de la honestidad del emprendedor y después no dejarse seducir por, pero que es totalmente distinto a lo que estaba buscando, me dio la evaluación más alta. Yo lo que le digo a los emprendedores cuando están levantando capital muchas veces es que antes de recibir los term sheets, ranqueen a las personas con las que están hablando. Y una vez que reciban los term sheets, buscar el term sheet que te parezca el más adecuado, no necesariamente el más alto, y anda a tu partner preferido y decirle, mira,
estos son los terms que quiero, si vos me los das, voy a trabajar con vos. En lugar de, esto es al mejor postor, el que me pague más se lleva la compañía. Pero lo que pasa es que también hay mucha vanidad en esto de quiero tener la evaluación más alta porque mi amigo que está haciendo una empresa está un poquito más atrasado que yo, pero levantó a esta evaluación, entonces yo quiero poder decirle que levantó un poquito más, y se genera esta batalla de egos que te termina generando un conflicto a largo plazo porque te terminas asociando con alguien con el que no querés estar trabajando y la separación es más costosa que el divorcio. Claro. Oye, ahora la pregunta al revés, ¿no? Ya nos diste tu punto de vista de lo que un emprendedor debe de buscar cuando quiere levantar capital, ¿no? Y cuando quiere identificar fondos y todo. Pero al revés, un inversionista, o por lo menos tú y tu fondo, ¿qué es lo que buscan en una startup o en un founder también? En el grupo de socios nuestros compartimos los valores principales, pero somos diferentes en cuanto a lo que buscamos. Algunos de mis socios se enfocan más en el mercado. Tienen que ser un mercado enorme, un mercado que va a cambiar, y si el mercado es enorme y va a cambiar, las cosas van a funcionar. Otros de mis socios se enfocan en las métricas. Tengo que ver que los unit economics, el costo de adquisición del cliente, que todo funciona y se mete súper profundo en todos los datos. Yo generalmente me enfoco en el ser humano detrás del emprendedor y trato de entender por qué están haciendo lo que están haciendo. Porque la verdad es que la vida del emprendedor promedio no es una vida glamorosa, no es una vida en donde tenemos dinero por todos lados y trabajo cuando quiere, me voy de vacaciones. Al contrario, estás trabajando un montón, no ves a tu familia, no ves a tus amigos, generalmente estás a punto de quebrar y no poder pagar sueldos. Ese es el emprendedor promedio. Entonces, si no tenés esa obsesión irracional por lo que estás haciendo, en cuanto se compliquen las cosas, vas a renunciar y vas a hacer que te contrate Google, Facebook, Microsoft o alguna de las grandes en donde no tengas esa presión. Si realmente estás obsesionado con lo que estás haciendo y pensás que el mundo necesita esta solución, entonces no importa si vas a pasar un mes sin pagar los sueldos porque el mes siguiente haces la bicicleta y llegás y después levantás capital y seguís avanzando. Vas a luchar contra todo para lograr que esta obsesión que tenés se convierta en realidad. Entonces, de vuelta, no hay este es el modelo ideal, sino que el modelo ideal es encontrar al emprendedor que comparta los mismos valores que el inversor con el que vas a estar trabajando, y cuando se genera eso, las relaciones van mucho más allá de soy tu miembro de la junta directiva, soy tu inversor, y terminás siendo su amigo. Claro. Oye, y por ejemplo, justo en este momento que estamos teniendo esta charla, obviamente en el mundo pre-COVID probablemente nos hubieran invitado a tenerla en un auditorio y todo esto, ¿no? Pero ahora, ¿cómo has visto tú que afecta, por ejemplo, al tipo de startups o la cantidad de startups o de las diferentes partes de donde ustedes empiezan a hablar con founders de startups? ¿Sí ha cambiado, sí ha ampliado también de la misma forma? Sí, ha cambiado y va a seguir cambiando. Yo la verdad que más allá de lo que nos toca vivir, que la verdad que es durísimo para la familia, para un montón de gente, en lo que es el mundo emprendedor, veo que hay un antes y un después de COVID. COVID nos demostró que la tecnología todavía no está desarrollada para lo que necesitamos y se aceleró la adopción de un montón de tecnologías varios años y mucha de la tecnología se descarriló, se dio vuelta, no funcionó. Entonces, ahora creo que por primera vez, desde que yo tengo uso de la memoria, es que no importa dónde uno esté, puede estar en México, puede estar en Argentina, puede estar en Estados Unidos, en España o en Sudáfrica, los problemas que tenemos son universales. Lo que yo sufro con mis chicos que están yendo al colegio en Zoom, lo deben sufrir muchos de los que están en esta videoconferencia con sus hijos. Lo de no poder ir a trabajar a una oficina física y extrañar a los colegas o extrañar a la familia, o tener que ir a ver a un doctor y no poder hacerlo, es lo mismo para
Santiago, que está acá en Silicon Valley, y para mi hermano Pablo, que está en Buenos Aires, Argentina. Entonces, viviendo esos problemas universales, mi optimismo me dice que las grandes tecnologías que se van a desarrollar en los próximos años no necesariamente van a venir de acá de Silicon Valley, van a venir del resto del mundo, porque tenemos un emprendedor que ahora está expuesto a problemas universales, no va a resolver el problema de transacciones que solo existe en Uruguay y que no pasa en ningún otro lugar del mundo. Entonces, una vez que lo armé para Uruguay, tengo 80% del mercado y ahí se acabó. Ahora podemos resolver problemas globales. Y tenemos la ventaja de haber crecido en países en donde nos pegaron cachetazos a diestra y siniestra, y así todos seguimos avanzando y seguimos peleándola. Entonces, para mí esa combinación de el resilience, esa fortaleza emprendedora, más la exposición a problemas universales, genera una oportunidad espectacular, porque además los inversores ahora que siempre decían, no voy a manejar más de 10 minutos de Silicon Valley para conocer a los emprendedores, ahora no caminan más de 10 pasos de sus cuartos y están en Zoom hablando con los emprendedores donde estén. Entonces, para mí es el momento ideal para que los emprendedores afuera de Silicon Valley, afuera de Estados Unidos, tengan su momento. Muy bien. Pues yo creo que el último tema que me gustaría tocar antes de ya pasar a preguntas de la audiencia es, ¿tú cómo ves, después de esta respuesta, obviamente, sobre las oportunidades que se van a abrir para emprendedores en cualquier parte del mundo? ¿Tú cómo ves, específicamente hablando de VC, en Latinoamérica, el crecimiento en cuanto a mayor capital en VC, en cuanto a más fondos, más institucionalizado? ¿Crees que esta globalización también va a ayudar a ese crecimiento? Sí, por varias razones. Primero y principal, porque ya hay más casos de éxito de fondos profesionales que están generando buenos retornos en la región. Hace 10 años era muy limitado los fondos realmente de venture capital que hubiesen generado retornos consistentemente. Ahora hay un track record de eso, hay más compañías exitosas en la región y las tasas de interés a nivel globales siguen siendo súper bajas. Entonces va a haber un exceso de capital que va a generar que los capitales fluyan a donde puedan generar el arbitraje.